Vamos a leer Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, empezando en el versículo 1 y hasta el versículo 12. Dice la palabra de Dios, Mateo 5, versículo 1, que viendo Jesús la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Y los que estuvisteis hace 2 semanas, estábamos mirando las bienaventuranzas, todo este inicio, todo este pórtico del Sermón del Monte. Estábamos mirándolas desde un punto de vista general, mirándolas como a vista de pájaro, todas ellas, ¿verdad? Un total de 8 hemos enumerado, y estábamos viendo no tanto los detalles de cada bienaventuranza, sino lo que conforman todas las bienaventuranzas en conjunto. Y veíamos que eran el carácter de los hijos del reino de los cielos. Lo que indican, lo que nos enseñan estas bienaventuranzas de Jesús es cómo son los creyentes, cómo somos los cristianos, cómo somos los discípulos de Cristo. Muestran nuestro carácter, muestran nuestra manera de ser. Y veíamos las 3 primeras bienaventuranzas. Vimos en primer lugar, bienaventurados los pobres en espíritu, y veíamos la humildad de los pobres en espíritu, y que eso forma parte del auténtico carácter cristiano, el ser humildes, el ser personas que delante de Dios se vienen abajo, ¿verdad? Se derrumban, diciéndole al Señor: Señor, nada soy, todo lo que tengo lo he recibido de ti. Esa era la primera bienaventuranza que veíamos, los pobres en espíritu. Luego veíamos la sensibilidad espiritual de los que lloran, aquellas personas, ¿verdad?, que no pasan de lo que está sucediendo, sino que lloran no solo por sus propios pecados, sino también por la situación del mundo, y que saben esa frase que el apóstol Pablo citó de llorar con los que lloran y gozarse con los que se gozan, saben cómo llevarla a cabo, ¿verdad? Estamos en un mundo en el que por las envidias, por los enojos, por los malos espíritus, estamos viendo cómo las personas hacen lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Eso de llorar con los que lloran y gozarse con los que se gozan, parece que hoy día hay personas que lloran cuando los demás se gozan, o se ponen tristes cuando los demás lo están pasando bien, y luego cuando los demás lloran, ellos se gozan, ellos parece que se alegran, y esto es algo terrible. La palabra nos dice que ese no es el camino. Entonces, bienaventurados los que lloran, la sensibilidad espiritual, la empatía espiritual que nosotros tenemos que tener hacia las personas que sufren. Y luego veíamos, en tercer lugar, la confianza de los mansos en la bienaventuranza número 3. La confianza de los mansos, ese poder bajo el dominio de Dios. Personas que no eran débiles de por sí, pero que eran capaces de entregar sus derechos por el bien de la causa, por el bien de la gloria de Dios. Y entonces entramos ahora en la 4ª bienaventuranza. El Señor dice que son felices
este tipo de personas. La persona que tiene ese perfil, la persona que tiene ese carácter global, es una persona feliz porque está obedeciendo los mandamientos del Señor, está haciendo las cosas como el Señor quiere. Y dice la cuarta: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué personas son estas? ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? Tener hambre y sed de justicia es tener ese anhelo, ese deseo ardiente de ver aquí y ahora tanto la justicia como la santidad propia del reino de los cielos. Es que en este mundo nosotros podamos ver que las cosas se hacen como Dios quiere. ¿Os acordáis del Padre Nuestro, verdad? Señor, que se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo. Esa idea, ¿verdad? Hágase tu voluntad. Como se hace en el cielo, Señor, aquí que se haga en esta tierra. Esa es la idea de el hambre y sed de justicia. Que las cosas se hagan bien aquí en esta tierra. Y nosotros vemos que eso está muy lejos de nuestra realidad. Ya estaba lejos del contexto en el que vivió el Señor Jesús y en el que dijo estas palabras, pero está muy lejos del contexto nuestro. Es verdad que vemos algunas situaciones, algunas ocasiones en las que las cosas se hacen con cierta justicia, pero lo general, ¿verdad?, es que la justicia no esté presente aquí en cada actuación de nuestras autoridades, de los que nos gobiernan, incluso de nosotros mismos. El no ser justos unos con otros. Para tener hambre y sed de justicia, ese deseo ardiente, como hemos dicho, de que las cosas se hagan como Dios quiere aquí en esta tierra ahora, en primer lugar hay que tener un fuerte deseo de salvación. Y voy a explicar eso porque puede parecer que la salvación no está vinculada con la justicia, pero sí que lo está. Nosotros, para que la justicia de Dios se haga evidente aquí en este mundo, lo primero que tenemos que buscar es que las personas se salven, es anunciar el Evangelio para que las personas conozcan la justicia de Dios. Es cierto que cuando pensamos en esa justicia de Dios, muchas veces pensamos solamente en el castigo. Esto es algo como lo que le ocurrió a Lutero cuando él empezó a estudiar la Biblia, especialmente Romanos. Cuando él empezó a estudiar la Escritura, él tenía un concepto de Dios y de la justicia de Dios como simplemente un Dios que estaba mirándonos desde el cielo con el ceño fruncido y pensando solamente en mirar algún fallo nuestro para castigarnos. Y esa era la justicia de Dios para él. Pero cuando leyó Romanos, especialmente capítulo 3, a partir del versículo 23, él se dio cuenta de que la justicia de Dios, donde realmente se manifiesta, es en la cruz. Y allí en la cruz es donde Dios declara que Él es el justo y Él es el que puede justificar al que es de la fe de Jesús. Y por eso Él tiene un cambio en su mente, en su forma de ver a Dios, y dice: ahora ya comprendo la justicia de Dios. Y es que aparte de la ley, hay otra justicia de Dios, o hay una justicia de Dios que se va a revelar de una manera amplia en la salvación de las personas. Es donde se muestra esa justicia de Dios. Como dice el texto también de 2 de Corintios 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es en la cruz en donde la justicia de Dios se ve de una manera completa, de una manera amplia, porque todo ese juicio cae sobre el Hijo para que nosotros podamos ser justificados en la sangre de Cristo. Así que si nosotros queremos un mundo lleno de justicia,
lo primero que tenemos que pedirle al Señor es la salvación de las personas. Y luego también, si nosotros queremos un mundo lleno de justicia, tenemos que pedirle que las personas que se salven y las personas que aún no son salvos tengan un acercamiento a la voluntad de Dios lo más grande posible. El deseo de santidad debe ser un deseo también que nos debe llevar a orar al Señor por esa justicia. Mientras no llegue ese instante en el que el Señor establezca su reino aquí en la tierra, y entonces, tal como dice la Escritura, según sus promesas veamos cielos nuevos y tierra nueva en los que mora la justicia, mientras tanto, la única manera de ver esa justicia de Dios aquí en el mundo tendrá que ser a través de la salvación y a través de la santidad. Entonces es por eso, hermanos, por lo que el Señor nos llama, porque ahora no podemos pensar en los demás, ahora no podemos pensar en las autoridades, ahora no podemos pensar en los que nos gobiernan, tenemos que pensar en nosotros mismos. ¿Cómo contribuyo yo a esa justicia aquí en el mundo? ¿Soy realmente justo? ¿Soy realmente justa? ¿Realmente a cada uno le doy lo suyo? ¿Realmente los mido a todos con la misma medida? ¿O hay una prioridad hacia unos y hacia otros no? Hambre y sed de justicia. El creyente, el hijo de Dios, la hija de Dios, tiene ese deseo ardiente, esa fuerte necesidad de justicia, porque ha creído en un Dios justo y quiere que la justicia se imponga en esta tierra. En la quinta bienaventuranza encontramos a los misericordiosos, y como digo, tenemos que ir viéndolo esto como un resumen. ¿Quiénes son los misericordiosos? ¿Qué es una persona misericordiosa? Pues la misma palabra nos lo dice, son las personas que se compadecen de las debilidades o de las flaquezas de los demás. La palabra de Dios nos dice que Dios es muy misericordioso y compasivo, mucho. O sea, en Dios esta característica está muy desarrollada. Podéis leer en los Salmos que Dios es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Es decir, es una cualidad en la que si nosotros miramos a Dios, nosotros podemos ver esta cualidad en grado superlativo. Dios es muy misericordioso, más que airado. La ira, Dios la tiene lenta, pero la misericordia grande. Es por eso por lo que la quinta bienaventuranza infunde las bendiciones sobre el pecador, como somos nosotros, que habiendo recibido el favor de un Dios amoroso, se siente tocado por ese amor divino y no puede hacer otra cosa sino mostrar misericordia hacia los demás. Lo puede hacer en forma de perdón. Se puede ser misericordioso cuando perdonamos a los que nos han hecho daño. Se puede ser misericordioso con la ayuda mutua, echando una mano en lo que hace falta. Se puede ser misericordioso consolando a otros. Es decir, hay muchas maneras de dispensar esta misericordia, pero la palabra de Dios nos dice que son bienaventurados, que son felices los misericordiosos. También, como tantas veces vemos, también en nuestro mundo encontramos que no están bien vistos los misericordiosos. La persona que pronto perdona, la persona que quiere restaurar pronto a otros, la persona que se compadece de lo débiles que son otros porque él mismo es débil también, no parece una persona con fortaleza de carácter, ¿verdad? Parece que hay que ser más duro, que hay que tener la mano más firme hacia los que se equivocan, ¿verdad? Pero mirad la recompensa de los misericordiosos. La palabra dice que ellos alcanzarán misericordia. No significa, y esto creo que lo tenemos claro todos, que vamos a ser salvos
por haber sido antes misericordiosos, sino totalmente al contrario, que somos misericordiosos porque antes hemos recibido la misericordia de Dios. Esto creo que lo entendemos bien, ¿verdad? Pero también es importante darse cuenta de que Dios, en el día del juicio, Él, y hay varios textos que confirman lo que estoy diciendo ahora mismo, Él va a medir de alguna manera a las personas en el juicio con la misma medida que ellos han medido durante su vida aquí. Entonces, si durante tu vida has sido una persona muy dura de carácter, una persona que no perdonaba, una persona que no quería escuchar razones, que no se compadecía de los demás, que no tenía esa misericordia por otros, el Señor nos va a medir con la misma vara. Y Él dirá, sí, y tenéis una parábola que Jesús enseñó, la de los dos deudores. Aquel que tenía una deuda muy grande con aquel señor, con aquel rey, y se le perdonó todo. Y salió de allí con la deuda perdonada y se encontró con un consiervo suyo que le debía una cantidad muy, muy pequeña. Dice que le agarró, que le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Pero es que no se acordaba de lo que se le había perdonado hacía un momento. Y el Señor dice, esto es una lección, también a aquel que no tenga en cuenta todo lo que se le ha perdonado y que no perdone a otro, también vuestro Padre va a tener en cuenta esas cosas en el día del juicio. Así que, hermanos, no somos salvos por nuestra obra, vosotros lo sabéis, y no somos salvos porque ejerzamos una misericordia especial hacia los otros, pero el Señor va a tener en cuenta cómo hemos tratado a los demás, ¿verdad? Porque lo que yo digo algunas veces, esa ley del embudo es una ley que nos hace mucho daño. Lo ancho para mí y para los míos, y lo estrecho para los otros. Y entonces cuando me ocurre algo a mí o a los míos, entonces, oye, no pasa nada, esto es normal. Pero cuando le ocurre a otros, la parte del embudo estrecha es para ellos. Y hay que ir a por ellos, y hay que disciplinarle, y hay que castigarle, y hay que no perdonarle. Y el Señor dice, cuidado, porque los misericordiosos serán los que alcanzarán misericordia. Creo que con esta explicación, ¿verdad?, nos queda claro a todos cuál es la bienaventuranza de los misericordiosos. La sexta, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta es una bienaventuranza también muy especial, porque el corazón limpio es necesario para vislumbrar los asuntos de Dios. De hecho, Dios no se revela hacia las personas que tienen el corazón puesto en otras cosas sucias. Y una manera de cargarnos nuestra relación con Dios muchas veces es estar haciendo o viendo o estando en sitios o haciendo cosas que no le agradan al Señor. Porque para estar en las cosas de Dios hace falta estar con Él. No podemos estar con Él y estar a la vez con las cosas del mundo. El corazón limpio, al igual que en los tiempos de Jesús, el tema de la santidad, el tema de la limpieza, el tema de la pureza, eran palabras, ¿verdad?, que como en nuestros días no estaban muy bien vistas. Hoy día, si nosotros hablamos de la pureza, de ser puro, de ser limpio, incluso en el corazón, es algo, ¿verdad?, que no tiene buena fama. Incluso algunos de los tiempos de Jesús y algunos también de nuestros tiempos fingen ser puros y limpios. Y se muestran, cuando se muestran delante de los demás, se muestran como unas personas muy honorables, unas personas muy limpias. Yo no hago el mal, yo no hago... Pero luego, en sus propios corazones hay una podredumbre terrible. Y eso lo demuestran cuando nadie les ve y cuando en alguna ocasión son sorprendidos y dice, la persona esta, pero si delante de los demás está dando la imagen de una persona honorable, pues no es tan honorable, porque en su corazón ya no lo era, pero también en sus hechos
Han podido verle que cuando él creía que nadie le veía, ahí ha caído. Esa decadencia moral, ¿verdad?, que en los tiempos de Jesús era muy, muy visible y que también en nuestros días lo es. Dios nunca ha podido tratar con los corazones que estaban despegados de Él. El Señor siempre ha querido que su pueblo tenga el corazón entregado a Él. Por eso, cuando los profetas decían, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor sufría de verdad. El Señor sufría de ver a su pueblo que se apartaba de Él. Que sí, de labios para afuera. Eran palabras bonitas, eran cánticos bonitos. Era una actividad en el templo, quizás en aquel tiempo, ¿verdad? Que era una actividad que hubiera sido digna de ser presenciada y nos hubiera gustado estar allí. Pero, ¿qué ocurría en el corazón? En el corazón no había limpieza. Mirad, os voy a contar algo que es histórico para que entendamos un poco lo que es la limpieza de corazón y cuál es esa vinculación que Jesús establece en bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Algunos han dicho, bueno, hay que ser limpios de corazón para poder estar en el cielo y ver a Dios. Es cierto, porque tenemos que ser limpios de todo nuestro pecado, en toda nuestra vida, para poder estar en el cielo y para poder ver a Dios cara a cara. Eso es cierto, ¿verdad? Y la única manera de tener el corazón limpio es yendo a la cruz, yendo a Jesús para que nos limpie el corazón. Pero quiero ahondar un poquitín más con esta historia para que os haga pensar, ¿verdad? No vamos a llegar a conclusiones grandes, como ya decía al principio, porque cada una de estas bienaventuranzas necesitaría, ¿verdad?, una hora de estudio, pero sí que os voy a decir algo que creo que os va a hacer bien. Mirad, a mitad del siglo XX, a mitad del siglo pasado ya, empezó la carrera espacial y entonces todos los países, especialmente Estados Unidos por un sitio y por otro Rusia, querían enviar naves espaciales al cielo, ¿verdad?, para descubrir, a ver si podían llegar a la Luna, a ver si podían ver la Tierra desde el espacio exterior, a ver cómo era la Tierra, a ver qué tipo de astros había por allí, cuál era la atmósfera, cuál era todo lo que ocurría por allí. Entonces, en esa carrera espacial, Estados Unidos enviaba alguna nave espacial, Rusia enviaba otra, y ahí en ese sentido parece que los rusos echaron un poco la delantera al enviar una nave con tripulación humana al espacio exterior de la Tierra. Ya pasó la atmósfera y estaba ya en ese espacio exterior, y en esa nave iba una persona, un ruso llamado Yuri Gagarin, que a lo mejor os suena, y ese hombre pues dio unas cuantas vueltas a la Tierra por el espacio exterior, y cuando él descendió vivo, tenía unos 28 años entonces. Él habló con sus mandatarios rusos en aquel tiempo, los más antiguos quizá os suene, había un mandatario llamado Nikita Khrushchev, habló con él, y Nikita Khrushchev le preguntó, mira Yuri, dime, ¿qué has visto en el espacio exterior? ¿Has subido a una altura grande y has visto la Tierra desde fuera? ¿Qué hay por allí? Y dijo, no hay nada. Y entonces aquel mandatario ruso, ateo, porque ellos se gloriaban de no creer en Dios, dijo, bueno, nuestro astronauta nos ha dicho que ha estado en el espacio exterior de la Tierra y que ha podido ver lo que había por allí y ha estado mirando, y Dios no estaba por ningún sitio, por lo tanto, Dios no existe. Lo que Nikita Khrushchev no sabía es que la palabra de Dios dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Este astronauta, con 34 años, murió en un accidente de tráfico.
Y un año después de la muerte de Yuri Gagarin, o como se llamara, o como se pronuncie, mejor dicho, un año después, 3 hombres de Estados Unidos, los 3 creyentes, creían en Dios al menos, subieron en una nave para intentar llegar a la Luna. Y en el 1969 consiguieron pisar la Luna. Cuando pisaron la Luna, aquella frase, ¿verdad?, de un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, etcétera, etcétera, se dijeron muchas cosas, pero cuando descendieron a la Tierra, sus mandatarios, sus autoridades les preguntaron, a Armstrong, a Aldrin y a Collins, le preguntaron, oye, ¿habéis estado allí arriba? ¿Qué habéis visto? La Tierra era como un guisante de pequeña. Ah, entonces si la Tierra era como un guisante, os habréis sentido grandes. Y dijeron los 3, hermanos, dijeron los 3. Nunca en nuestra vida nos hemos sentido más pequeños. Nunca. Porque nos hemos dado cuenta de que el hombre no es nada, que el único grande es Dios. Esas fueron sus palabras. ¿Veis la diferencia? Creo que está claro, ¿verdad? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hay personas que miran la naturaleza y no ven a Dios. Pero el problema no es que Dios no se manifieste a través de lo creado. El problema está en el corazón de ellos. No tienen el corazón limpio. Y por eso ahí no ven a Dios. En la historia de Israel hay quien la estudia, pero no ve a Dios por ningún sitio. Pero los de limpio corazón, en la historia de Israel, ven a Dios. En la historia de la Iglesia, hay personas que no ven nada más que historia, pero los de limpio corazón ven a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, número 7. Los promotores de la paz, los que colaboran de manera activa en la paz. Los activistas del salón, como le llaman algunos, o del shalom. No solo esa ausencia de guerra, sino un bienestar, una armonía, un respeto mutuo y sobre todo paz con Dios. Tal como dice el texto en Romanos, Dios ha declarado la paz para todo aquel que tiene fe en Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esos que promueven la paz, no solamente que son pacíficos, sino son pacificadores. Intentan que la paz esté en todos los lugares, en todos los ámbitos en donde ellos puedan llegar. Dicen que serán llamados hijos de Dios, porque Dios es el Dios de paz. Dios no quiere conflicto, Dios quiere la paz, Dios quiere la armonía entre su pueblo y también en este mundo. Número 8. Los que padecen persecución por causa de la justicia. Y lo venimos diciendo, ¿verdad? Si el mundo no asocia la felicidad o la bienaventuranza con los que son humildes, con los que lloran, con los mansos, con los justos, con los que tienen compasión hacia otros, con los puros de corazón, con los pacíficos santos, si el mundo no asocia la felicidad con esos, ¿cuánto menos asocia la felicidad con los que son perseguidos, con los que son maltratados o con los que son despreciados? Este mundo dice, si tú eres despreciado, si la gente te da de lado, si tú eres maltratado, si tú eres perseguido, ¿cómo vas a ser feliz? Los felices aquí en este mundo son los populares, los que tienen muchos seguidores, los influencers, los que caen bien a todos. En nuestra época, ¿verdad? Los guays, los que le caían bien a todo el mundo. Pero los perseguidos, aquellos que han sido puestos en un rincón por causa de Cristo y la gente no le hace ni caso, ¿esos son los felices?
Ha existido, hermanos, durante todos los siglos una compañía santa de personas entre el pueblo de Dios, desde los tiempos de Abel hasta hoy, que ha sufrido la persecución, el menoscabo, el insulto, la tortura e incluso la muerte solo por el hecho de seguir a Cristo. ¿Y sabéis qué? Siempre se han declarado felices. Cuando los metían en la cárcel, ellos estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Cuando ellos tenían que ir a la muerte, iban cantando. Cuando los conducían a los circos romanos para ser entregados a los leones y el Señor no tapaba la boca de los leones, sino que los devoraban, ellos iban cantando himnos a Dios con gozo. Estaban en las cárceles con los pies en el cepo y por la noche cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Y son felices porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es una de sus recompensas. Tienen un galardón, como nos dice aquí al final, tienen un galardón grande en los cielos. Dios les da una doble bendición. Se gozan aquí mientras son perseguidos y se gozan teniendo una herencia eterna en los cielos. Esas son las bienaventuranzas, hermanos. A vista de pájaro, muy resumidas, como un compendio, ¿verdad? Son 8 características que nos describen no a 8 tipos de personas, hermanos, sino a un tipo de persona. Es verdad que me podéis decir, bueno, pero es que hay personas que destacan por su mansedumbre. Es verdad. Hay otras que destacan por su misericordia, otras por su humildad. Sí, pero el fruto es uno solo. Igual que el fruto del Espíritu Santo es uno solo. Es como un árbol único en el que se van viendo todos estos frutos. También lo dijimos al principio. Este grupo de bienaventuranzas tratan de lo que somos, no solamente de lo que hacemos. Es cierto que lo que somos determina lo que hacemos, pero esto habla de lo que hay en el corazón del creyente, de cómo es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y aunque nuestro comportamiento importa mucho a Dios, Cristo siempre apunta al corazón, más que a nuestros actos visibles, más que a nuestros actos externos. Nosotros tenemos que saber que las bienaventuranzas, en el fondo, lo que hacen es no solo definir el carácter de un verdadero cristiano, sino definir el carácter de Cristo. Porque yo cuando la estudiaba, ¿verdad? Sé que hay hermanos que han estado durante esta semana leyendo cada día las bienaventuranzas, una y otra vez, y me han dicho, mira, desde el punto de vista global se ve de otra manera. Sí, hermanos, pero cuando uno se adentra en ellos, cuando uno entiende bien lo que significa cada bienaventuranza, uno tiene que ir delante del Señor y decirle, Señor, yo no soy capaz de dar esta talla. Yo no soy capaz de cumplir estas 8 propuestas que tú me pones, Señor. ¿Cómo voy a ser yo misericordioso como tú quieres que lo sea? Yo ser limpio de corazón, Señor, pues tú sabes que hay veces que hay momentos y cosas que ensucian el corazón. Señor, yo pacificador, a veces quiero la paz, pero hay veces que no consigo la paz. Incluso en mi propio corazón no hay paz. Entonces, deciros 2 cosas y con esto acabamos. Una, las bienaventuranzas son la foto de Jesús. Son el carácter de Cristo. Él sí cumple las 8 bienaventuranzas. Y Él mismo que las está hablando, Él mismo que las está enseñando a los demás, está diciendo, así soy yo, así es mi propio corazón. Esa es la primera cosa importante que tenemos que entender. Pero la segunda cosa tan importante como esa que tenemos que entender es que Jesús nos ofrece la salvación y nos la ofrece por su entrega en la cruz. Para aquellos que decimos, Señor, no llego a tu exigencia,
no llego a cumplir tus mandamientos, no llego a las bienaventuranzas, Señor, sálvame. Y el Señor entonces, no en el monte donde dio el sermón, sino en el monte Calvario, fue donde se entregó para pagar por nuestros pecados. En esa parte que nosotros no llegamos, hermanos, esa parte en la cual no somos limpios de corazón, en la parte en la cual no somos misericordiosos, en la parte en la cual no somos humildes del todo, en esa parte es en la que Jesús pagó por nuestros pecados. Y ahora, para todos los que creen en Él, para todos los que con arrepentimiento y con fe hemos ido delante del Señor y le hemos pedido perdón por nuestros pecados, ahora Él nos ofrece el poder tener comunión con el Padre, el poder tener la paz con Dios. Él tuvo que ser desechado por el Padre. El Padre miró para otro lado cuando todos nuestros pecados caían sobre Él en la cruz, para ahora poder aceptarnos como hijos suyos. El Padre tuvo que desampararle para aceptarnos a nosotros. El Padre tuvo que golpearle para besarnos a nosotros, hermanos. Y eso es importante. Ya lo decíamos antes. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es importante porque si no, hermanos, leemos este texto como una serie de requerimientos que Dios nos hace a nosotros y al final quedamos vacíos porque decimos, Señor, sí, pero yo creo que no estoy a la altura que tú pides. Y es cierto, no estamos a la altura. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia del Señor. Entonces es por eso, hermanos, por lo que predicamos el Evangelio. Decimos sí al carácter cristiano. Queremos que los creyentes nos comportemos como dice el Sermón del Monte. Pero el Evangelio es lo que nos salva. Lo que hace que nosotros podamos tener paz con Dios no es que hemos cumplido los mandamientos de Dios, sino que Jesús ha cumplido todos los requerimientos de Dios. Él sí que ha cumplido todas las bienaventuranzas. Él es el fruto del Espíritu. Él se manifiesta como el santo, el justo. Y nosotros, en Cristo, podemos ser justificados delante de Dios. Así que Dios nos bendiga también para ir a Jesús, para acudir a Él y decir, Señor, yo quiero reflejar este carácter cristiano. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y yo quiero, Señor, reflejar este carácter que tú tienes. Pero, Señor, cuando fallo, tengo que ir a la cruz. Tengo que ir a pedirte perdón, Señor. Y a pedirte ayuda para que por tu Espíritu tú me des el poder para poder servirte. Que el Señor nos bendiga. Amén.